Arratsaldeon, eskerrik asko ekonomia solidarioaren azoka virtualaren saio honetara etortzagatik. Muchas gracias por venir a esta sesión de la Feria Virtual de la Economía Solidaria. Hoy nos centraremos en uno de los principios de la economía solidaria que genera más preguntas de forma más recurrente, ¿no? ¿Por qué somos entidades sin ánimo de lucro? ¿Qué supone serlo? ¿Podemos vender siendo una entidad sin ánimo de lucro? ¿Incluso podemos ser rentables? En el mercado social de Euskadi somos más de 80 entidades de 17 sectores económicos con una amplia oferta de productos y servicios que incluyen alimentación agroecológica y de kilómetro cero, artesanía, productos de comercio justo, moda sostenible, cultura y ocio, energía renovable, finanzas éticas, entre otras muchas. Y todas estas entidades pertenecientes a la red funcionamos con los principios de la economía solidaria y entre ellos con el de no lucratividad. Para abordar este tema, contamos hoy aquí con Carlos Azcunce de REAS Euskadi, que nos hablará sobre el contexto y las razones ideológicas que hay detrás de este principio. Y por otro lado, contamos con Mónica Gárate de Momento Impulso Empresarial y con Belén Varela de Worldland, que nos van a contar qué supone ser una entidad sin ánimo de lucro y las ventajas que puede tener apostar por este modelo empresarial. Y sin más, Carlos, te cedo la palabra. Eskerrik asko, Blanca. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, pues es un gusto pues poder compartir, aunque sea virtualmente, verdad, pues estos debates que yo creo que son muy importantes y además diría que son especialmente importantes precisamente en tiempos como estos de pandemia, donde yo creo que al menos muchas personas, yo quiero creer que la mayoría, creemos que por encima del lucro, por encima de los beneficios, está aquello que tiene que ver con el mantenimiento y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Aquello que tiene que ver con que podamos vivir con salud, con bienestar y que eso tiene que estar siempre pues, por encima del ánimo de lucro, de la mercantilización, de muchos aspectos de la vida, etcétera, ¿no? Porque ciertamente sí que vivimos en un sistema que no solo es económico, es social, es político y que no solo alude a estructuras, sino que también alude a nuestros comportamientos personales y colectivos, que se centra pues, básicamente precisamente en el ánimo de lucro como motor, ¿no? Como motor del funcionamiento social. Precisamente, y por ahí quiero empezar, bueno, pues la economía solidaria lo que persigue es, bueno, construir una visión y una práctica de la economía que precisamente coloque en el centro a las personas, al medio ambiente, al bienestar, a la sostenibilidad de la vida y no al lucro, ni siquiera a las propias actividades económicas que entendemos que son los fines para conseguir, bueno, pues esa satisfacción de necesidades y para conseguir ese bienestar que aspiramos a que sea para todas las personas y en toda la sociedad y en todo el planeta, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Porque, bueno, como decía Blanca, en el mercado social y en la economía solidaria nos definimos no tanto por las fórmulas jurídicas o empresariales, de las que luego hablarán seguramente Belén y Mónica, sino que nos regimos o lo que nos une es la adscripción a una serie de principios, valores, que también se reflejan en prácticas que tienen que ver precisamente con esa forma alternativa de pensar y sobre todo de hacer y de construir economía, ¿no? En REAS, en la Red de Economía Alternativa Solidaria, no solo en el País Vasco, sino en la red confederal de todo el Estado y también está compartido por otras redes europeas, hablamos básicamente de 6 principios. El principio de equidad, es decir, pues considerar a todas las personas en igualdad a la vez que reconociendo pues, las diferencias de cada quien, tanto en la sociedad en general como particularmente en la economía y también en las iniciativas económicas. Hablamos de un segundo principio que tiene que ver con el trabajo, entendido en todas sus acepciones, el trabajo productivo, remunerado, no remunerado, el trabajo voluntario, bueno, y también el empleo y el trabajo, por qué no decirlo, que tiene que ser digno y que tiene que ser también pues una fuente de satisfacer necesidades y también de desarrollarnos como
como personas en comunidad, en sociedad, ¿no? Hablamos de sostenibilidad ambiental, que creo que eso es algo que todos entendemos todos, ¿no? Especialmente en estos tiempos de crisis ecológica. Hablamos también del principio de cooperación, de trabajar colaborativamente en vez de la competencia. Hablamos de la cooperación con el entorno, porque creemos que las iniciativas económicas tienen que estar enraizadas en las comunidades y colaborar con otros agentes, tanto económicos como sociales, comunitarios, etcétera. Y hablamos efectivamente el sexto principio de la no lucratividad. Y es curioso porque cuando solemos nombrar estos principios en charlas o especialmente a veces también con gente joven, que es curioso, ¿no? En la universidad o en formaciones, a todo el mundo le llama la atención lo de la no lucratividad. Y yo suelo decir, bueno, la no lucratividad es uno de nuestros valores, pero los anteriores también me parecen bastante alternativos y contraculturales, ¿no? Decir que fomentamos la cooperación en vez de la competencia, pues no sé por qué no le llama la atención a la gente, ¿no? O la equidad, o bueno, en fin, los demás, ¿no? Pero sí, pero bueno, es una muestra de que efectivamente el tema de lo económico entendido y confundido como el ánimo de lucro, pues está muy presente en nuestro pensamiento y en nuestras vidas. Bueno, como decía, la economía capitalista pues basa en buena parte o en su totalidad su funcionamiento pues en ese afán de lucro, maximización de beneficios, también en el crecimiento o el consumo ilimitado por encima de otros factores que tienen que ver con la sostenibilidad humana, tanto individual como colectiva, tanto social como ambiental. Y por eso, desde la economía solidaria, bueno, pues proponemos de alguna manera, es una forma de hablar, renunciar a ese lucro en beneficio pues, de un desarrollo comunitario, social, que es superior, ¿no? a esa aparente necesidad de acaparar y de reunir el máximo posible de beneficios, ¿no? Y todo ello, bueno, pues también condicionado con la posibilidad de satisfacer las necesidades de las personas, tanto con la producción de bienes y servicios como con la forma en la que producimos esos bienes y servicios y de acuerdo, como decía, pues a esos límites que nos marca pues la propia vida, ¿no? Y este tema de los límites, que daría mucho para hablar, pues es muy importante, ¿no? Porque, claro, nos podríamos preguntar ¿cuánto creemos que tendríamos que ganar económicamente? Pues seguramente nunca habría un límite, ¿no? Siempre quisiéramos ganar más, ¿no? O esa es la pregunta. ¿Y cuánto te dan en el banco de intereses? ¿Tanto? Ah, pues a mí me dan más. Bueno, ¿y hasta dónde llega el límite, ¿no? O en la forma que tenemos de trabajar, ¿cuánto tiempo debemos dedicar al trabajo remunerado? Pues parece que gran parte de nuestra vida y sin embargo otras partes pues quedan más limitadas, ¿no? ¿O cuánto podemos consumir? Bueno, ahí hay un debate sobre el límite que tiene implicaciones muy profundas, yo creo que son muy éticas, además sobre el modelo de sociedad, el modelo de humanidad que construimos, ¿no? Entonces, bueno, pues la no lucratividad tiene efectivamente que ver con reconocer esos límites y con renunciar a que el motor de nuestra actividad económica y humana sea el obtener el máximo posible de beneficios. Esto, obviamente, no quiere decir, porque esa es la siguiente pregunta que te suelen hacer o la siguiente indicación que te hacen esas personas jóvenes que decía antes, bueno, pues que entonces sois como ONGs, que os dedicáis a ayudar a la gente. Y digo, no, en la economía solidaria hay ONGs, hay muchas fórmulas jurídicas, como decía antes, y luego las comentarán las compañeras, pero no significa eso. O sea, significa ser una entidad que realiza una actividad generalmente económica en la sociedad, pero que lo hace con otras características. Y no lo hace por beneficencia, no lo hace porque creemos que tenemos que obtener subvenciones públicas para desarrollar esa actividad, aunque luego hablaremos que ese es otro tema a debate, sino que lo hacemos porque simplemente limitamos, ¿no? ese motor del lucro. Tampoco quiere decir que no tengamos una actividad económica que genera empleo, genera recursos. Al contrario, si decimos economía solidaria es porque hacemos economía. Y economía significa
circuitos económicos, significa mercado, significa actividad económica. Eso sí, como he dicho, con unos valores muy diferentes que intentamos cumplir, porque no siempre somos tan coherentes como lo que decimos, pero que intentamos cumplir para hacerlo de una forma diferente, ¿no? Igualmente, ser no lucrativo no supone no considerar la viabilidad y la sostenibilidad de una actividad económica. Eso sería algo muy contradictorio, ¿no? Obviamente buscamos que las actividades sean viables, sean sostenibles. El punto central es que en esa actividad económica, pues, no es la búsqueda de beneficio el motor y, por otro lado, de existir beneficios, que ahora voy a hablar de ello porque yo creo que también hay que buscarlos, de existir esos beneficios, no los repartimos entre las personas socias o las personas que participan en esa entidad, en esa empresa, en esa figura jurídica que hace la actividad económica. Y digo porque ciertamente buscamos que haya beneficios en nuestra actividad, ¿no? Que estén obviamente equilibrados con una vida, pues, digna, con una vida sostenible, con organizaciones y empresas, bueno, que no nos maten, ¿no? Como muchas veces tenemos ese modelo, ¿no? de Homo economicus, ¿no? que existe. Pero sí que buscamos, obviamente, tener beneficios. ¿Por qué? Porque queremos que crezcan estas iniciativas, porque consideramos que cuanto más grandes y más se extiendan este tipo de iniciativas, pues más polinizaremos la economía y habrá más economía solidaria, y eso es positivo. Queremos beneficios también, pues, para poder, en ocasiones, colaborar con otras iniciativas, poner en marcha herramientas también económicas como el mercado social o trabajar en sectores estratégicos que necesitan de la colaboración, de la cooperación, y entonces, pues bueno, pues esos beneficios muchas veces se utilizan para poner en marcha esas iniciativas. Y también, particularmente, sí quería señalar que también tratamos de que los beneficios existentes, si los hubiera, pues a ser posible también pasen a formar parte de esos depósitos que podemos hacer en la banca ética o en las herramientas de financiación dirigidas especialmente a la economía social, a la economía solidaria. Y bueno, yo quisiera acabar también ya mi intervención diciendo que la no lucratividad tampoco tiene que ver solamente con no repartir beneficios. En realidad, cuando hablamos de la no lucratividad, hablamos también de otras consideraciones. Hablamos de escalas salariales que sean lo más equitativas y no discriminatorias posibles, ¿no? Como ocurre en el mercado en general, ¿no? Hablamos de ese uso ético de las finanzas, del dinero, ¿no? En la vida cotidiana de la empresa, y también, como decía, en la utilización de herramientas de financiación ética. Hablamos también de una opción de discriminar en nuestras opciones de compra, en la elección de proveedores, ¿no? Que necesitamos también para generar nuestros propios productos y servicios. Eso es algo que se lo pedimos a las administraciones públicas cuando hablamos de compra pública responsable, pues obviamente es algo que tenemos también que interiorizar en nuestras propias entidades. De hecho, el mercado social es uno de los indicadores, ¿no? En qué medida las entidades y empresas que trabajan en el ámbito de la economía solidaria consumimos los productos y servicios del propio sector, ¿no? También hablamos, bueno, pues de otros indicadores como la posible excesiva dependencia de pocos o de determinados clientes, o la dependencia también de subvenciones, etcétera. O sea, hablamos de un montón de elementos que, por cierto, tratamos también de evaluarlos y de hacernos una foto y de ver cómo podemos mejorar a través de una herramienta que desarrollamos también en el ámbito de la economía solidaria, que es la auditoría social, ¿no? Y ya con esto sí que termino, ¿no? En el ámbito económico y empresarial se habla mucho de auditoría o balance económico y de las cuentas. Bueno, en la economía solidaria obviamente lo tenemos muy en cuenta, como decía antes, la sostenibilidad económica, pero hablamos de auditoría social, porque buscamos, además de equilibrar nuestros balances económicos, equilibrar nuestros balances que tienen que ver con nuestro objeto social, con nuestra contribución, como decía antes, a construir, pues, una economía más justa, más solidaria y más equitativa. Y ahí lo dejaría, esta reflexión más quizás política, ideológica, filosófica, y que seguro que ahora Belén y Mónica lo van a concretar mucho más en lo que es la práctica cotidiana.
Es que ricasco, Carlos, gran intervención y yo creo que nos has contextualizado muy bien, ¿no? ¿Qué significa ese principio? Y bueno, sin duda invitaros a conocer el informe de la Auditoría Social de 2020 que acabamos de lanzar, que demuestra pues, que la economía solidaria tiene una facturación importante y unos beneficios bueno, que la hacen sostenible. Y un poco por resumir, ¿no? Lo que decía Carlos, que como bien dices, la actividad económica y las ganancias no desaparecen en la economía solidaria, pero lo que sí que se convierten son en un medio, no en el fin. Y ahora turno para Mónica de Momentum Impulso Empresarial y Belén Varela para contarnos un poco, ¿no?, qué ventajas tiene el ser una entidad sin ánimo de lucro y qué modalidades existen. Os cedo la palabra, Belén. El micrófono lo tienes apagado, Belén. Perdonad, Eso es. la falta de costumbre. Es que ricasco, Blanca, bueno, por dar un poco la oportunidad aquí también de, bueno, pues de poner en valor y conocer también pues el trabajo de las cooperativas en concreto, que es de lo que voy a hablar yo en base a mi experiencia apoyando a cooperativas y cooperativas pequeñas y en concreto las cooperativas sin ánimo de lucro. Me parece muy importante toda la introducción que ha hecho Carlos, porque me parece que esto es, dentro de este contexto, es desde donde se debe ver la parte que tiene que ver con qué ventajas supone pues emprender o crear en clave de entidad sin ánimo de lucro. Yo un poco en el ámbito en el que trabajo, que no dejan de ser cooperativas pequeñas, vamos a decir, autoempleo colectivo, pues sí, mi experiencia me viene a decir que casi sí o sí se podrían considerar todas que son entidades sin ánimo de lucro, aunque digamos no quede explícitamente reflejado tal cual, precisamente porque todos esos principios y valores que ha comentado Carlos de manera natural se cumplen, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí que hay unos requisitos concretos para considerar, en este caso, a las cooperativas de trabajo como entidades sin ánimo de lucro, que después creo que ya tendremos oportunidad de concretar más con más precisión. Pero hablando de las ventajas que tienen las entidades sin ánimo de lucro, hay una parte que tiene que ver sobre todo con la posibilidad, ¿no?, de obtener ayudas, subvenciones, en toda esa parte que tiene que ver también con la contratación con la administración, es decir, si la administración pública va a ser uno de nuestros clientes, pues digamos el hecho de ser una entidad sin ánimo de lucro pues va a estar posicionada pues, más favorablemente. Y después están todas las cuestiones que tiene que ver con, digamos, temas fiscales, ¿no? Ahí, si bien, insisto, en mi caso, que hablo de cooperativas en concreto, aunque entidades sin ánimo de lucro son muchas más que las cooperativas, también hablaremos, ¿no? Si bien ya las cooperativas de por sí fiscalmente están protegidas y tienen unas condiciones ventajosas, las cooperativas, que a su vez son entidades sin ánimos de lucro, pues están, digamos, están en el mismo lugar o posicionadas en la misma manera que las entidades sin ánimo de lucro, tal y como están reguladas por la norma foral que las regula, y en este sentido pues gozan de ciertos, digamos, privilegios. Primero, en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídico-documentales, están exentas. En este caso, las cooperativas sin ánimo de lucro también. Pero bueno, también es cierto que este es un impuesto que no creo que suela tener demasiada incidencia en la actividad habitual de las cooperativas, pero bueno, como sabéis, son un impuesto que es con motivo, bueno, pues de aquellas operaciones, como el nombre dice, del impuesto de transmisiones patrimoniales que requieran un poco estar documentadas ante notario y bueno, sin más. Después está en el tema del impuesto de sociedades, todas las rentas obtenidas en virtud, con motivo, digamos, de la actividad generada por esta entidad sin ánimo de lucro están exentas, es decir, no tributarían en concepto de impuesto de sociedades.
Después existen también a nivel de tributos locales, pues las entidades sin ánimo de lucro son entidades que no tributan por el IBI en el supuesto de que tengan bienes inmuebles a nombre de la entidad y tampoco tributan por el IAE, aunque sí tienen que darse de alta en este impuesto, no tributan por ello. Y después también existe en el impuesto, en el IVA, pues existe para ciertas actividades que se realicen, hablamos de actividades de carácter social o asistenciales, pues existe la exención del IVA, es decir, pueden prestar este servicio sin tener que, digamos, imputar el porcentaje de IVA que normalmente a cualquier actividad se realiza. Esto estoy hablando de las cooperativas que, a su vez, además de ser sin ánimo de lucro, digamos, realizan actividades de carácter social y que con este motivo obtienen la calificación de cooperativas de iniciativa social y también incluso podríamos hablar de las cooperativas de utilidad pública, que ya diríamos es un grado más. Son cooperativas de segundo grado, es decir, donde hay más de una cooperativa como mínimo, donde, digamos, realizan actividades que trabajan en función del interés de Euskadi y del País Vasco, actividades también asistenciales, culturales, de sostenibilidad medioambiental, pues estas cooperativas también tienen este tipo de beneficios. A su vez también son cooperativas a las que a través de federaciones o asociaciones en las que participen se les consulta a la hora de reglamentar o legislar normativas que tengan que ver con su actividad, pues estas podrían ser, por ejemplo, otras de las ventajas de ser una cooperativa, en este caso de utilidad pública, que los requisitos de todas ellas, por supuesto, son ser entidades sin ánimo de lucro. Supongo que después, posteriormente, hablaremos ya de los requisitos que tienen que tener estas cooperativas para ser consideradas sin ánimo de lucro y yo creo que igual ahora Mónica puede igual ampliar un poco en base a su conocimiento y experiencia y sobre todo de otras entidades que no solo las cooperativas con las que, digamos, que puedan ser también sin ánimo de lucro, digamos, qué ventajas o beneficios puede suponer el ser considerada sin ánimo de lucro, ¿no, Mónica? Gracias. Gracias, Belén. Gracias, eskerrik asko, Carlos. Yo creo que ya con la presentación que ha hecho Carlos, explicando un poco lo que era sin ánimo de lucro, las ventajas que nos ha comentado Belén, yo, bueno, primero quería empezar presentándome porque creo que al final tiene su importancia. Mi nombre es Mónica, yo soy economista y trabajo en una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, al final esto digo que es importante porque precisamente el área en la que yo me he especializado y el área en el que yo trabajo es el área económica, que a veces sí que es verdad que el tema economía y sin ánimo de lucro parece como que es incompatible, que ya comentaba antes Carlos, ¿no? Parece que sin ánimo de lucro quiere decir que la economía se queda fuera. Y como ya ha comentado Belén, pues al final una de las características principales de sin ánimo de lucro es el interés social. Yo creo que aquí lo que se hace es se cambia un poco el tema de los medios y los fines. En este tipo de empresas el fin no es el dinero, pero sí que es un medio. Y como medio, como ha comentado ya Carlos, pues es un tema muy importante a tener en cuenta. Entonces, no es que lo deje fuera, como parece a veces que se deja fuera, sino que se cambia de posición. Pasa a ser el tema económico un medio y deja de ser el fin, que es lo que parece que mueve muchas veces a las empresas que se llaman lucrativas. Entonces, aquí sí que hay muchas veces una confusión de qué es sin ánimo de lucro. Como ha dicho antes Belén, hay diferentes entidades que son sin ánimo de lucro. Estarían por una parte las asociaciones, cuyos fines son principalmente culturales. Igual en ellas sí que es verdad que el tema económico no tiene tanta
tanto peso porque no se mueven por esos medios, sino que no hay actividad económica, quiero decir. Luego también están las fundaciones, que suelen ser para gestionar patrimonios. Y luego hay empresas como pueden ser pues, las cooperativas de iniciativa social, que sí son sociedades mercantiles, sociedades que se han creado para realizar una actividad económica y que, como hemos dicho, el fin no sería tanto ganar dinero como lo que pone dentro de los requisitos de entidades sin ánimo de lucro. Lo primero que pone es interés social. Como digo, es lo que al final va a definir, pues en gran manera, que sea una entidad sin ánimo de lucro. El fin que tiene, para qué se ha creado esa empresa, ¿no? Belén ha comentado que, bueno, que hay un montón de actividades con fines sociales, cooperativas que están realizando este tipo de servicios y como tales, ya serían, pues estarían cumpliendo los requisitos de sin ánimo de lucro. El resto de los requisitos, pues también ha comentado Carlos, pues al final el que tú puedas cobrar un sueldo digno por tu trabajo, pero que ese sueldo va a tener unos límites que no os penséis que quiere decir que tiene que ser un mal sueldo. Puede ser un sueldo dentro de un convenio, cumpliendo todos los requisitos legales que marcan los diferentes convenios, dependiendo de la actividad que esté. O sea, no quiere decir que tiene que estar por debajo del convenio, para nada. Tiene que, como trabajadores de empresas sin ánimo de lucro, tienen derecho a cobrar el sueldo que les corresponde. Pero sí que es verdad que los extras, vamos a decir, estarían limitados en este tipo de empresas. Luego, pues los requisitos, muchas veces, como ha dicho Belén, los requisitos se cumplen. Hay un montón de empresas que tú miras a ver qué características tienen y ves, tiene un interés social. Los sueldos son sueldos pues de convenio, o sea, unos sueldos razonables, no tienen unos extrasueldos, que es lo que tiene la mayoría de la gente. Luego también hay otro requisito, que es que no se cobren por los cargos dentro de la sociedad, de presidencia, de secretario, de diferentes cargos que pueda haber. Que esos es que no los cobra casi nadie. O sea, al final la gente cobra por su trabajo. Yo soy contable, pues cobro un sueldo por contable. Yo soy almacenero, pues cobro mi sueldo por almacenero. Pero me toca ser presidente, pues no voy a cobrar un extra por eso. O sea, vamos, son cosas que realmente las empresas ya las están cumpliendo. Entonces, te encuentras con que la mayoría de las empresas, tú miras lo que están cumpliendo y son sin ánimo de lucro. Claro, pues yo como economista, que ya os he dicho que soy, al final para mí todo el tema económico es una herramienta. Entonces digo, bueno, pues si yo estoy cumpliendo este perfil y puedo conseguir las ventajas que ya nos comentaba Belén, de que, bueno, fiscalmente puedo pagar menos, puedo tener exenciones en IVA, puedo pagar menos en el impuesto de sociedades, puedo hacer, teniendo en cuenta que yo tengo otros fines, pues digo, pues adelante con ello. O sea, me pongo el cartel de sin ánimo de lucro y voy consiguiendo esos fines que, como hemos dicho antes, que tiene que haber un interés social. Pues si yo me dedico a dar un servicio de lo que sea, pues voy a intentar ahorrarme lo máximo posible para poder mi servicio ser mejor, para poder dar la mayor calidad posible, para poder conseguir pues un impacto medioambiental lo más positivo posible. Entonces, al final es un poco, yo creo que reconocer el valor que ya tienen muchas pequeñas empresas, porque como os digo, los requisitos no son, o sea, son requisitos que es que la mayoría de las empresas los están cumpliendo económicamente. Luego sí que es verdad que el tema del interés social, el fin social, ya ahí le tienes que dar otros matices que ya son los que comentaba Carlos. Bueno, pues tienes que tener temas como que haya una equidad, que sea un trabajo colaborativo, que no haya discriminaciones en cuestiones de género. Bueno, pues hay una serie de requisitos también que en principio, pues, pero bueno, que la verdad son requisitos que vamos a decir que están bastante, gracias a Dios, yo creo que están bastante
bastante de moda, o sea, que no son requisitos, vamos a decir, que hoy en día socialmente estén mal vistos, todo lo contrario. Es más, cuando comentaba Carlos el tema de la polinización, pues es importante ver cómo ahora pues empresas como eléctricas se empiezan a sumar a temas medioambientales que igual hasta hace poco no los tenían tan en cuenta, pero claro, es que ya empieza a haber empresas medioambientales. Entonces, pues aunque solamente sea por buscar un poco librarse de la competencia que les puedan hacer, pues están empezando a asumir esos valores, lo cual pues es estupendo porque están sumando elementos positivos a su trabajo, ¿no? Yo creo que es un poco eso lo que desde las entidades no lucrativas intentamos hacer, el hacer un buen trabajo, el que nuestro trabajo cumpla una serie de requisitos con una serie de valores que sean beneficiosos para la sociedad y en la medida de lo posible que todos estos valores, que todos estos requisitos que se cumplen, pues que se puedan extender lo máximo posible porque es algo como, la verdad es que si te pones a pensarlo es que es como algo de sentido común, o sea, tampoco es que sean cosas extrañas, o sea, las ventajas que tiene el que una entidad, las ventajas que busca una entidad sin ánimo de lucro, pues es al final el que la gente laboralmente pues esté mejor, con mejores condiciones, que entre las personas pues haya un buen ambiente, y esto al final es que es algo que se va a acabar reflejando hacia afuera. Si tú dentro tienes una serie de valores que estás trabajando, pues tu empresa también va a buscar el trabajar en todos estos temas, ¿no? Yo creo que es algo que se multiplica. Y ya os digo, yo me quedaría con el tema de el tema económico es una herramienta dentro de estas entidades, claramente. No sería el fin, pero vamos, que es algo necesario también. Entonces tampoco lo puedes dejar de lado. El tema económico te va a permitir la supervivencia de la entidad. Entonces no lo puedes abandonar. Al final tienes que conseguir los recursos para realizarlos. Entonces, si al final se reconoce tu trabajo, tu buen trabajo, los objetivos que tienes como una ayuda que te van a dar para que tú puedas hacer el trabajo, pues genial, o sea. Entonces, yo me quedaría un poco con eso, que al final muchas empresas ya están cumpliendo los requisitos y que hay ventajas que te puedes aprovechar de ellas y que al final es una herramienta. Eskerrik asko, Mónica, eskerrik asko, Belén, por vuestras aportaciones. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que apostar por un modelo económico no lucrativo puede ser una forma totalmente viable de hacer una empresa. Me ha parecido muy interesante, Mónica, cuando has dicho que puede ser una forma de reconocer la labor de pequeños negocios que ya cumplen estos requisitos. Y probablemente muchas emprendedoras que hayan pasado por Momentum te hayan preguntado por este modelo y te hayan dicho, bueno, a la hora de decidir quiero constituir mi proyecto, ¿no? Vale, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo soy sin ánimo de lucro? ¿Cuáles son los pasos a dar? La verdad es que la gente no suele preguntar lo de, o sea, para ser sin ánimo de lucro, porque ya te decía que la gente, no sé por qué, piensa que para ser sin ánimo de lucro hay que hacer cosas como muy extrañas. Entonces, más bien suele ser al revés, suele ser cuando yo veo el tipo de proyecto que tienen, los objetivos que tienen, los fines que tienen, cómo le están haciendo, cuando les digo, oye, te das cuenta que lo que tú estás haciendo puede tener una serie de ventajas, puedes conseguir una serie de beneficios que te pueden ayudar a la viabilidad del proyecto
incluso pues animar de esta forma a que se sumen al carro de ese fin social, ¿no? Y de que puedan incluso hacer mejor el trabajo socialmente hablando, o para que igual tengan un mejor reconocimiento de todas estas cosas y puedan aprovecharse de estas ventajas. Muy bien. Y Belén, en el caso, por ejemplo, de una cooperativa que ya está constituida, ¿podría transitar a un modelo no lucrativo? ¿Y qué le supondría? Sí. Bueno, esa posibilidad siempre hay, no es más que simplemente una modificación de estatutos, es decir, modificar los estatutos para ser, digamos, una cooperativa sin ánimo de lucro. Yo al hilo un poco de lo que comentaba Mónica y un poco también en base a la experiencia de las personas emprendedoras, cooperativas, proyectos que llegan a Worldline, como decía, efectivamente, normalmente la clave está más en el tipo de actividad que se vaya a realizar que en cumplir con los requisitos para ser considerada, en este caso, cooperativa de iniciativa social. Igual un poco que hablamos de requisitos y no hemos mencionado, y en el caso de las cooperativas, es decir, ¿qué se necesita para ser una cooperativa de iniciativa sin ánimo de lucro? Una cooperativa sin ánimo de lucro es aquella cuyos estatutos expresamente, por eso decía, pues si no lo ves, ¿cómo se pueden modificar? Para que expresamente figure, primero, que los excedentes, es decir, los beneficios que pudiesen tener, se reinviertan en la cooperativa, es decir, no se repartan entre las personas socias trabajadores de la cooperativa. Ese sería el primer requisito. Hay otro segundo, que ya hemos hablado aquí de ello, que es que por participar o ser miembro del Consejo Rector, es decir, del órgano de administración, en este caso de la cooperativa, no se va a cobrar por ello. Eso, como os decía, de manera natural, no hay ninguna persona de las cooperativas con las que trabajamos que vayan a cobrar por desempeñar ese cargo. Después hay otro requisito, que es que pues todas las personas socias, trabajadoras de las cooperativas, cuando se incorporan a la misma, tienen que aportar un capital, digamos una cuota por incorporarse como personas socias. Pues otro de los requisitos en las cooperativas sin ánimo de lucro es que el interés que puedan recibir por esas aportaciones que hacen, también incluso voluntarias que pudieran hacer, no tiene que superar el interés legal del dinero, es decir, que esas aportaciones no tengan una finalidad puramente, digamos, crematística, es decir, lo invierto porque quiero ganar más dinero, no, interés legal del dinero. Y finalmente, y al hilo un poco también de lo que se ha comentado aquí, yo creo como una cuestión que se puede plantear a veces, efectivamente las personas que trabajan en una entidad, en este caso una cooperativa, aunque sea sin ánimo de lucro, cobran un sueldo. Y de hecho, por eso, otro de los requisitos para ser considerada sin ánimo de lucro es que este sueldo no supere el 150% del sueldo que una persona realizando la misma actividad ganaría en cualquier empresa según el convenio que regula esa actividad, por la misma actividad y por la misma categoría profesional. 150%. Imaginaros el margen, ¿no?, que se tiene para, yo os puedo asegurar que ninguno de los socios trabajadores de las cooperativas con los que trabajamos superan y de lejos están de llegar a ese 150% que podrían cobrar y aún así ser consideradas cooperativas sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los 4 requisitos que habría que cumplir para ser considerada cooperativa sin ánimo de lucro. Pero la clave está ya no solo en ser cooperativa sin ánimo de lucro, sino en ser calificada de iniciativa social. ¿Qué significa eso? Que además de estas, digamos, requisitos que tienen que ver con el funcionamiento societario, vamos a decir, ¿no?, que además de eso, la actividad de la cooperativa tenga un objeto, se dedique a algo que tiene que ver, que también está, digamos, esto regulado en una orden que regula las cooperativas de iniciativa social, digamos que tienen que prestar servicios asistenciales en el ámbito sanitario, en el ámbito de la educación, ayudar también, otra actividad puede tener que ver con la integración de personas, la integración laboral de personas que puedan tener dificultades. Y después hay algo que es un poco genérico, ¿no?, que es satisfacer cualquier necesidad
que no esté satisfecha por el mercado. Entonces aquí también esto pues es un cajón desastre donde se puede, digamos, pues incluir muchas actividades. Entonces, como os decía, yo creo que, y también comentaba Mónica con respecto pues, a las personas que van donde ellas, ¿no? Efectivamente también cuando vemos por la actividad que prestan estas personas que pueden tener un encaje en este objeto, pues claramente y con motivo, ¿no? Y con el propósito de que además se puedan beneficiar de todas estas ventajas que antes he mencionado, tanto fiscales como de cara de ayudas, subvenciones, pues que soliciten la calificación de iniciativa social. E insisto, la pega suele estar en conseguir que, en este caso, desde la Dirección de Economía Social, consideren el objeto, ¿no? que encaja que encaja dentro de lo que ellos estiman para una cooperativa de iniciativa social, porque todos los requisitos necesarios para ser cooperativa sin ánimo de lucro, no hay ningún problema, no hay ningún promotor, promotora que diga que quiere los beneficios repartírselos, que quiere ganar más del 150%. Entonces, en ese sentido, yo creo que digamos que bueno, pues es una oportunidad que no hay que desaprovechar, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que también aquí se ha comentado, lo ha comentado también Carlos, yo creo que estamos en unos buenos momentos para intentar poner en valor y difundir estos principios, estos valores y a su vez esas oportunidades, ¿no? que nos pueden ofrecer, en este caso, el promover proyectos en clave de economía social y sin ánimo de lucro. Es que ricasco, Belén, un poco por completar y aclarar, entiendo que, por lo tanto, no depende este modelo, no está restringido a un solo sector, sino que, en teoría, entidades de cualquier sector pueden llegar a serlo. Lo importante es el objeto y el cómo. Claro, sí, efectivamente, o sea, cualquier, en este caso, cooperativa que realice una actividad empresarial, profesional, que no sea contraria a la ley, ¿no? Puede ser también sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Serían cooperativas sin ánimo de lucro. En ese caso, esos 4 requisitos que he mencionado antes serían los que tendría que cumplir. Pero si a su vez esa actividad que realiza es una actividad, digamos, que tiene un carácter social, asistencial, que satisface una necesidad que no está cubierta, es decir, entonces, en ese caso, además, puede solicitar el ser calificada de iniciativa social. Entonces sería sociedad cooperativa calificada de iniciativa social. Y en este caso, las ventajas y beneficios que tiene son aún mayores, ¿no? Esos que hablaba antes de ventajas, por ejemplo, de exención del impuesto de sociedades, exención de IVA, necesitan cumplir estos 2 requisitos. No solo ser sin ánimo de lucro, sino además tener un objeto social que encaje en estas actividades. Pero en cualquier caso, como entidad sin ánimo de lucro, para lo que yo pueda también suponer de beneficio a la hora de solicitar ayudas, pues cualquier cooperativa que reúna estos 4 principios es una entidad, es una cooperativa sin ánimo de lucro, al margen de la actividad que realice, siempre insisto que sea una actividad legal. Sí, por ejemplo, matizando un poco el sin ánimo de lucro, que es algo que comentábamos antes, que muchas empresas ya lo cumplen de por sí, puede tener algunas ventajas en el tema de la exención del IVA. Pero hay otro tipo de ventajas, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, en las que ya necesitas el título de iniciativa social. Iniciativa social sería, como dice, un paso más, que es ya el objeto social que entre dentro de unas categorías más, pero por ejemplo, yo qué sé, pues yo he visto sentencias en las que un gimnasio puede ser sin ánimo de lucro, incluso sociedad limitada. Claro, si cumple todos estos requisitos que hemos dicho, salariales, que no se haya reparto de beneficios, que no se quede bueno, pues al final, ya te digo lo que muchísimas, sobre todo empresas pequeñas que al final se crean para, la gente que crea empresas pequeñas suele ser para tener, pues eso, que creas tu empresa, tienes unos sueldos que, como dice Belén, a grandes sueldos tampoco, porque estamos hablando de la media del mercado, o sea que muchas veces esta media incluso puede ser superior a lo que viene en convenio.
que no se llega habitualmente, pues es que ya se están cumpliendo con todos los requisitos. Eskerrik asko, Mónica y Belén. Carlos, dirigiéndome un poco a ti, antes has comentado, y un poco recojo una frase que se oye mucho, que es la de economía solidaria, economía subvencionada, ¿no? Que parece que eso, que es como que el dinero cae de subvenciones y punto. Y entonces, un poco, ya se ha ido respondiendo, pero por explicitarlo, una empresa sin ánimo de lucro puede vender productos y servicios, incluso podría ser rentable, ¿verdad? Sí, bueno, es obvio, ¿no? Y también lo estaban explicando Belén y Mónica. No solo pueden operar en el mercado, pueden vender productos y servicios, sino que lo hacen. De hecho, el mercado social y esta feria, pues es precisamente el escaparate de iniciativas que con diferentes formas jurídicas, sean empresas de la economía social como cooperativas o sociedades laborales, sean incluso empresas, sociedades mercantiles como SLs, etcétera, o sean asociaciones o fundaciones que también pueden hacer actividad económica, todas ellas venden productos y servicios y operan en el mercado, ¿no? En concreto, en REAS Euskadi somos actualmente 83 entidades. Y en esa auditoría social que comentábamos antes, obtenemos la foto del conjunto de la actividad económica de nuestro sector, ¿no? De nuestro ámbito, mejor que sector, ¿no? Y vemos que en esos 150, 160 millones, no recuerdo ahora bien, de euros que anualmente se movilizan, más del 80% son puros y duros ventas de productos y servicios en el mercado. Y hay un 20% que sí es cierto que son subvenciones, pero que se concentran sobre todo en esas entidades que sí son generalmente asociaciones, fundaciones, que como decía Belén, no operan tanto en el mercado, sino operan en el sentido de satisfacer intereses de determinados sectores de la sociedad que están desprotegidos y que por ello, bueno, reciben determinadas subvenciones, ¿no? Sea gente que trabaje en la inserción sociolaboral de personas desempleadas, sea gente que trabaja en la cooperación internacional de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí quiero recalcar eso, que operamos en el mercado y nuestras empresas y nuestras iniciativas económicas operan en el mercado como cualquier otra empresa, pero lo hacen pues con esos valores diferentes y con esos requisitos que está muy bien que Belén y Mónica luego concreten y bajen a tierra, ¿no? Pues esos valores y esa filosofía que yo expresaba en esas condiciones muy concretas. Y luego me parece muy interesante, un poco completando lo que dices, que además pueden ser muy competitivas. Estamos realizando ahora mismo un estudio de mercado del mercado social de Euskadi y salía que uno de los criterios más valorados por la gente que compra dentro del mercado social es que el precio-calidad es muy bueno. Y eso me trae un poco a la idea que has ido comentando antes de competencia versus cooperación. ¿Cómo se refleja esa idea de cooperación dentro del mercado social? Bueno, yo creo que hay dos formas de ver la cooperación o la intercooperación, ¿no? Que solemos hablar, es una palabra, por cierto, nacida del mundo cooperativo, ¿no? Por un lado, es quizás hacia lo interno de la empresa, de la entidad económica, en la que se establecen relaciones de colaboración entre las personas. Porque no nos olvidemos que muchas veces también en las empresas en general, igual que ocurre en muchos sectores, somos demasiado competitivos, ¿no? Y parece que buscamos nuestro propio beneficio. Pues también hay una parte de cooperación que es interna. Apostamos, nos cuesta muchas veces, pero apostamos por entidades, por empresas donde la colaboración, la participación, la cogestión, etcétera, pues sean valores centrales. Y hay otra que es intrínseca, yo creo que a la economía solidaria y que nació del cooperativismo, como digo, que es la posibilidad de generar nuevos proyectos de mayor impacto a través de la vinculación, ¿no?, cooperativa entre diferentes empresas y entre diferentes entidades, ¿no?
eso se demuestra a veces, bueno, pues en la creación de redes como REAS o como asociaciones como la de Belén, que es Worland, que está creada por varios centros educativos que intercooperan para generar una actividad diferente, o Mónica, que trabaja también en una cooperativa de impulso empresarial que da precisamente soporte a muchas actividades de muchas personas. Bueno, esa es una forma de intercooperar, ¿no? Otra es el propio mercado social, la propia creación de redes como REAS, en la que buscamos que todas las empresas unan de alguna forma sus fuerzas y sus intereses, y a través de estas plataformas pues se pueda pues ampliar su impacto, difundir, sensibilizar, también interlocutar con instituciones, etc. Y por último, yo creo que es de destacar pues la existencia de determinados proyectos que son estratégicos, son a veces también los más complicados de llevar a cabo desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, como puede ser montar un banco, como puede ser montar una cooperativa de comercialización y consumo de energías renovables, o como puede ser montar una cooperativa de alimentación, etcétera, que necesariamente solo son viables desde el punto de vista de la intercooperación entre diferentes empresas, diferentes entidades y también muchísimas personas que con su opción de consumo, con su opción de trabajo, de colaboración, etcétera, hacen sostenibles esos proyectos. Es que ricasco, Carlos. Y aunque hablo demasiado, sí quería, esto también me llevó a una idea que me parece que también es muy, muy interesante, que has dicho tú, ¿no? Es que son empresas competitivas, ¿no? Porque también otra imagen que se mueve, ¿no?, por ahí es que, claro, este tipo de empresas que operamos en la economía social, en la economía solidaria, etcétera, bueno, pues somos gente muy maja, pero que igual no desarrollamos tan bien los productos y servicios. Y esto está lejos de la realidad y, como has dicho tú, somos empresas muy competitivas. Pero es que además hay quien ha teorizado que precisamente el desarrollo de este tipo de valores en la actividad económica y en la actividad empresarial hace que se pueda ser más eficaz y se pueda ser más eficiente. Bueno, eso lo ha descubierto también el capitalismo, ¿no? Lo ha descubierto Google con sus trabajadores y sus trabajadoras y tal. Pero fuera de eso hay un autor chileno, Luis Raceto, que es, bueno, uno de los padres de la economía solidaria en América Latina, que es donde nació, como muchas otras experiencias alternativas, que habla del factor C. Y dice que por C empiezan muchas palabras como cooperación, como comunidad, cogestión, colaboración. Yo creo que se coló porque también capitalismo empieza por C, pero bueno, existen un montón de palabras que empiezan por C que considera Luis Raceto que pueden ser el motor de la actividad económica para que ésta sea no solo más interesante desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político y de transformación, sino también desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia de una actividad económica. Y yo creo que eso también lo tenemos que resaltar, ¿eh? O sea, tenemos que resaltar esos aspectos que yo más insisto, que son filosóficos, éticos, políticos, etcétera, pero también tenemos que resaltar esa competitividad en el sentido de que hacemos bien las cosas y que además estos modelos son mejores para las personas, para el entorno, pero es que además también para generar mejor y más actividad económica. Totalmente de acuerdo, Carlos, y además es que tenemos ejemplos prácticos, ¿no? Cuando hablabas de un banco, es que dentro del mercado social tenemos a FIARE. Cuando hablamos de una comercializadora de energía, tenemos a una Goyener con más de 12.000 usuarias socias dentro de Euskadi y Nafarroa. Y cuando hablabas de cooperativas alimentarias, tenemos a Labore, que también cada vez tiene más socias. Entonces, son una realidad y son una realidad viable. Y además me parece muy interesante, un poco uniéndolo con la idea esta de qué hacemos con los beneficios, porque si las entidades pueden ser rentables, pero no hay reparto de dividendos, ¿qué se hace con eso? Pues se invierte en este tipo de proyectos que al final nos ayudan eso, a tener energía 100% renovable, a tener un supermercado que es kilómetro cero, que es con productores locales, que es ecológico, que es comercio justo. Por lo tanto, reinvierte totalmente en construir proyectos que, además de ser viables, son buenos para nuestra comunidad.
Y un poquito por ir cerrando ya el debate, antes ha salido una idea muy concreta de sociedad mercantil y esta pregunta, bueno, Mónica, te la dirijo hacia ti. ¿Una sociedad mercantil puede ser sin ánimo de lucro? Sí, como te comentaba antes, una sociedad mercantil que en principio se crea para desarrollar una actividad económica puede ser perfectamente una entidad sin ánimo de lucro y muchas veces ya son entidades sin ánimo de lucro, bueno, cumplen con los requisitos. Aprovecho esta intervención, que ya va a ser mi última intervención, para decir que, bueno, animar un poco a los emprendedores, a los que quieren montar una nueva iniciativa o quieren poner en marcha un nuevo proyecto para que se acerquen a redes como la nuestra, como REAS, que ya podéis ver dentro de esta feria que hemos hecho del mercado solidario, como hay un montón de entidades, 83 entidades que se dedican a un montón de cosas y que está bien, ¿no? Está bien que nos juntemos porque hay muchos valores que dentro de estas redes que seguro que casi todo el mundo puede coincidir con muchos de ellos y que al final es importante, ¿no? Es importante cuando vas a poner en marcha un proyecto, pues además de buscar eso, que el proyecto salga adelante, el que al final los fines que tenga ese proyecto que sean unos fines que al final te ayuden a que tú lo puedas mantener en el tiempo, porque poner en marcha proyectos, pues para los que tenemos un poco de experiencia ya sabemos que es algo complicado y que todas estas cosas, todo esto que se respira y que se vive en estas redes, pues ayuda mucho. Gracias. Es que ricasco, Mónica. Carlos, Belén, ¿algo antes de cerrar? ¿Alguna última recomendación, comentario antes de cerrar? Carlos. Bueno, yo mientras estaban hablando, no sé si era Belén o Mónica, por eso he estirado la mano y he bajado un libro, porque me ha hecho recordar, bueno, es un libro que se titula, no sé si lo veis por ahí, esto de la lateralidad es muy complicado. Es quien hacía la cena de Dan Smith, es de Catherine Marshall, que es una periodista, salió hace 3 o 4 años. Y bueno, se titula así porque habla de una historia de las mujeres y la economía, es muy divulgativo y es tremendamente interesante. Pero yo, lo que más me gusta es la explicación que da por qué le ha puesto este título al libro, ¿no? Y es porque Adam Smith, que como sabéis es un poco el padre de la economía moderna, ¿no? Pues escribió que no era por la benevolencia y por el buen hacer del panadero y el carnicero por el cual teníamos alimento a la noche, sino que era pues porque buscaban su propio interés, eran egoístas y por eso hacían esos productos y los vendían, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ese es uno de los textos que se utiliza para decir que Adam Smith creó esa imagen del homo economicus, ¿no? El hombre económico que mira solo por su interés y tal. Y Catherine Marshall dice que, sin embargo, Adam Smith, y lo leo, cenaba cada noche gracias a que su madre le preparaba la cena. Y no lo hacía por egoísmo, sino por amor. Y yo creo que eso también es importante resaltar. O sea, que el motor de lo que nos mueve en lo más profundo normalmente no es la lucratividad, no es ganar, no es la competencia, a pesar de que están muy extendidos esos valores, sino lo que nos mueve muchas veces en nuestras relaciones y en cómo somos y en lo que hacemos, pues es el amor, es la amistad, la colaboración, el intentar, bueno, pues ser buenas personas dentro de nuestras limitaciones. Y yo quería resaltar que eso es también posible en el ámbito de lo económico. O sea, suena un poco cursi, pero hacer economía por amor, hacer economía por amistad, por solidaridad, es algo muy importante y es algo que yo creo que es muy necesario en este mundo que tenemos. Era por darle así un toque poético. Es que ricasco, yo creo que es el mejor cierre que se le podría dar, Belén. ¿Algún comentario?
Bueno, pues por finalizar, me suscribo a todo lo que acaba de decir Carlos y sobre todo lo anterior, ¿no? Hablando de la cooperación. Creo que en estos momentos la pandemia yo creo que nos ha llevado a tener que reflexionar y parar un poco todo digamos, esta deriva consumista y económica hacia la que íbamos, y yo creo que nos tendrá que llevar a darle una vuelta de tuerca y a ver hacia dónde íbamos, y precisamente yo creo que solo en clave de cooperación es como vamos a poder salir de esto. Después también hacer, digamos, un referente, un poco porque ahora que Carlos hablaba de Adam Smith y esto, un poco pensando en cuestiones más económicas, creo que sería importante, ¿no?, que empecemos a pensar en clave de valor de las cosas frente al precio, es decir, que no será quien decía, quien consume valor y precio es un necio, ¿no? Entonces, un poco en esta clave, es decir, que eso yo posiblemente nos vaya a llevar a ver de otra manera incluso lo que supone ser una entidad sin ánimo de lucro, es decir, pensar en clave de el valor de las cosas, de nuestro trabajo y, por supuesto, poner el centro en la cooperación frente a la competencia. Un poco por finalizar y bueno, no, sobre todo eso, no perder el miedo o digamos, tener otra perspectiva y visión de lo que supone, digamos, trabajar o conocer o estar en organizaciones sin ánimo de lucro, que no son solo ONGs y tercer sector, es decir, son actividades productivas, empresariales, pero donde el dinero no es el objetivo, sino es un medio, un recurso, sin más. Bueno, y que yo creo que ya ha comentado también antes Mónica, que cualquier persona que esté interesada, ¿no?, en saber un poco más sobre esto, pues bueno, pues a través de REAS y las entidades que participamos en la red de REAS, pues que estamos, por supuesto, a su disposición para poder echarles una mano y aclarar cualquier duda que puedan tener. Sin más. Eskerrik asko, Belén, Carlos y Mónica. Muy interesante el debate, y a los que estáis escuchando, invitaros a que, aunque la feria se termina esta semana, el mercado social está 365 días al año en funcionamiento. Invitaros a conocer a las iniciativas que hay allí y, sin duda, las dos iniciativas que traemos hoy aquí, que son Momentu y Worldland. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko, agur. Agur.